Muy bien, hemos visto un primer proceso simple de modelamiento en el descubrimiento de procesos. Avancemos un paso más y revisemos un par de herramientas que nos van a permitir seguir profundizando y perfeccionando el descubrimiento y modelamiento de procesos. La primera de ellas se denomina SIPOC, con S, y viene de la mnemotecnia de las siglas de este modelo. Contiene suppliers, en inglés, ¿verdad?, de proveedores, y de input, es decir, como veíamos, qué es lo que ingresan, integran o proveen al proceso. La P de process, cuáles son las principales actividades que ejecuta nuestros procesos. La O de output, y por lo tanto qué es lo que el proceso genera como resultado o salidas. Y la C de customer o cliente, y por lo tanto quiénes son los que recepcionan esta salida. El modelo SIPOC entonces es fácil de recordarnos, es bastante oreja, y en inglés, ¿verdad?, significa proveedores, input, procesos, output o salidas, y clientes. ¿Cómo desarrollamos un modelo SIPOC de procesos? Normalmente partimos con una identificación del proceso que queremos analizar, y tal como veíamos antes, lo nominamos. Este es el proceso de entrega de crédito, de aprobación de riesgo, de entrega de una pizza, o, ¿verdad?, es un proceso de atención de un reclamo de clientes. Entonces nuestro proceso va a tener un nombre, como dijimos, un verbo que especifica la acción general que satisface la necesidad del cliente, y el sustantivo que identifica la materialidad sobre qué estamos actuando. Y por lo tanto, para ejecutar el modelamiento con SIPOC de este proceso, partimos una secuencia que se inicia con procesos, con la P. ¿Cuáles son las 4 a 6 actividades claves, centrales, o los macroprocesos de este proceso de negocio? Si estamos hablando de nuestro ejemplo de la pizza, parte con una solicitud de cliente, con una confirmación del pedido, con el proceso después de producción, después la entrega y la evaluación postventa. ¿Son esos los grandes macroprocesos? Podrían ser, perfectamente, pero en otros procesos de negocio pueden ser distintos. Pasamos entonces de la identificación, uno de los procesos, hacia el lado derecho. ¿Cuáles son los outputs o las salidas que veíamos en nuestro? Entonces, cada una de estas actividades, ¿qué salida genera? Generan salidas de productos físicos, de materias primas intermedias, de informes, de aceptación. Genero, como veíamos antes, entonces, una orden de pedido y una aceptación de pago, una orden de producción y una entrega de ingredientes para que sean fabricados. ¿Cuáles son entonces las salidas y los distintos tipos de salidas en cada una de las actividades? ¿Y quiénes son? Obviamente, los clientes que van a estar recibiendo. En algunos casos son movimientos intermedios y el cliente es alguien intermedio, o finalmente, ¿verdad?, puede ser algún cliente externo. El banco que confirma la disponibilidad de fondos y por lo tanto acepta el pago, si estamos pagando con una tarjeta de crédito. El cliente que acepta los tiempos para recibir la pizza, o después acepta los términos y condiciones de entrega. ¿Quiénes son clientes involucrados? Y ojo, como vimos, podríamos tener más de un cliente en nuestro proceso. Y de ahí nos saltamos a las entradas. Y entonces el siguiente actividad en construcción del SIPOC es cuáles son las entradas, el input. Para poder desarrollar esta actividad, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué entidad es relevante? Y como vimos, a veces entidad de información, un pedido, pero en otros son materias primas, y por lo tanto tengo la masa para producir, tengo, ¿verdad?, el tomate, tengo el queso, la mozzarella, tengo las anchoas, si es el caso, en la pizza.
para cada una de las actividades cuáles son las entidades que necesito como input, y en la siguiente etapa identifico quiénes son los proveedores de estas entidades o de este input. Y nuevamente pueden ser internos, pueden ser externos. Tengo desde los que me proveen las cajas para poder almacenar. Si hay servicio de delivery involucrado, tengo un tercero que me va a proveer entonces el servicio de entrega. Pensemos en Motoboys. O tengo a los bancos que me proveen la aceptación o la confirmación del pago y concilian la cuenta corriente. Bueno, van a aparecer aquí proveedores de entidades que son utilizadas por nuestros procesos para generar las salidas que satisfacen a un conjunto de clientes. Nuestro primer modelo SIPO, que entonces se estructura de esta manera, es la primera herramienta. Muy simple y que podemos complementar progresivamente en términos de granularidad de las actividades o de información cuantitativa de los procesos. Una segunda herramienta que vamos a ver es RESI, algunos hablan de RASI, pero es la matriz de responsabilidades y la identificación entonces de quiénes son roles y responsabilidades. Y esto los invito a trabajarlo en términos muy simples porque también es una deficiencia permanente en las organizaciones. Actividades que no tienen responsables claros o elusivos, donde todos son responsables y finalmente ninguno es, o sencillamente no hay responsable para una actividad. ¿Cuáles son roles y responsabilidades? Y en esta herramienta, en este modelo, son fundamentalmente 4 los tipos de roles que vamos a identificar. Responsable, que significa la máxima autoridad sobre las actividades del proceso. No necesariamente es una persona que ejecuta, pero es quien es accountable, quien finalmente es el responsable porque este proceso y el conjunto de actividades agreguen valor. Segundo, muy importante, el ejecutor, quienes ejecutan o desarrollan la actividad específica y responsables por los resultados de esa actividad. Los consultados, que son proveedores de información, de conocimiento, de entidades que son parte, ¿verdad?, responsables de las entradas. Y finalmente, el cuarto rol es el informado. ¿A quién tenemos que informar de los resultados de nuestra actividad? Porque a veces pensemos en contabilidad, en auditoría, en control de gestión o sencillamente que tenemos mecanismos intermedios de control o validación, casos de autorizaciones de créditos, etc. 4, entonces, responsabilidades. Por lo tanto, la invitación es como un instrumento complementario a construir la matriz RASI. Actividades y las granulamos, los roles que están participando, ¿verdad?, las distintas personas, y después determinar con esta nomenclatura RESI quiénes son responsables, quiénes son ejecutores, quiénes son consultados, quiénes son informados, para poder determinar si se están aplicando las buenas prácticas. Entre ellas, siempre solo un responsable por actividad. Estas responsabilidades compartidas no sirven, no son una buena práctica y entonces no hay un accountability claro. Otra regla importante es que al menos tiene que haber un ejecutor por actividad. Si hay actividades que no tienen ejecutor, pregúntense ustedes cómo las vamos a materializar. Podemos tener roles compartidos y pueden haber responsables que son, ¿verdad?, R, responsable de una actividad y que simultáneamente podría ser el ejecutor. Lo que no pueden haber, como mencionamos, es 2 responsables de una actividad específica. Y el resto, me refiero a los consultados, los informados, dependen de las características de la actividad. Pueden haber claramente más de uno o en algunos casos podrían no haber algunos de ellos, como por ejemplo informados, dependiendo del tipo de actividad. La gracia de poder revisar la matriz RASI es identificar las brechas, las anomalías que hay, duplicidades, carencias, faltas y por lo tanto la propuesta es identificar estas brechas para poder proponer mejoras en el proceso, mejorando entonces roles y responsabilidades. Esta es la segunda herramienta complementaria a RASI que nos permite entonces ir sofisticando nuestro modelo de descubrimiento y análisis de proceso y como ya podemos ver, nos empiezan a permitir identificar brechas que se transforman en oportunidades de mejoras de proceso.